casi todas las conquistas sociales, por no decir todas, se han hecho a través de las ideas de la clase obrera, del socialismo, del comunismo, de los sindicatos luchando, haciendo huelgas. Las comunistas lo tenemos clarísimo. Pensiones, sanidad, educación, servicios sociales para la mayoría social y que le den por el saco a los bancos. Hay que decir que no es momento de pacto social, porque sus intereses y los nuestros son irreconciliables. Ahora es momento de lucha. Tenemos que expropiar a los expropiadores. Nosotros no vamos a ver qué es lo que cobra el mayordomo de la mansión. Nosotros vamos a que el pueblo se apodere de la mansión, se apodere del señorito y se apodere del pueblo. Nos importa un carajo lo que cobra. La mayoría silenciosa, su mayoría silenciosa, lamentablemente no existe. Lo que existe es una mayoría con voz, que lo que reclama es una alternativa al paro o a la precariedad. O povo que máis ordena. El pueblo es el que ordena. ¡Sí se puede! ¡Salud, camaradas y república! Bienvenidos al programa número 87 de Iskra Radio. Hoy hablaremos de Palestina y de la ocupación sionista del Estado de Israel. Nos acompañarán Nati, del Foro de Palestina Libre, Carlos García y David Cabrejas, dos brigadistas que han estado en los últimos meses en Palestina, y Manuel, del Foro de Palestina Libre. Empieza ahora Iskra Radio. From the Russians that they should. Revolution, revolution drowned in blood. It's a crying shame, but the lessons stay. It's a crying shame. The lessons play. Ellos tendrán bombas, nosotros dignidad. Ellos tendrán guerra, nosotros solidaridad. Un día más en Iskra Radio nos proponemos arrojar un poco de luz donde los más media no quieren que llegue. Esta vez, en este programa, hemos querido hablar de un problema, una ocupación y un genocidio cuyo inicio parece ya infinito y cuyo fin no vemos llegar. Una situación que demuestra que la geopolítica es fundamental para entender el mundo en el que vivimos. Hoy en Iskra Radio hablamos de Palestina. Te quiero en mi camino. Como en cada programa, recordad seguirnos por Facebook y por Twitter, buscadnos como Iskra Radio, el programa de la Juventud Comunista. Si queréis hacer cualquier comentario, recordad nuestro número de teléfono, que es el 976-525645, repito, 976-525645, y recordad que nos podéis llamar en cualquier momento para hacer un Iskra Recomienda y recomendarnos cualquier cosa que se os ocurra. Estamos en directo ahora mismo en el 102.8 de la FM en Zaragoza y también podéis escucharnos a través de la web de radiomai.com. Recordad que mañana subimos el programa a iVoox y también a YouTube. Por si acaso no funciona la web, también podéis escucharnos por TuneIn. Por último, el hashtag de hoy es Iskra Palestina.
ya lo debería haber hecho. Ayer era tarde. Haber promovido el alto del fuego y desde luego que no se justifique como una especie de equidistancia esa justificación permanente que están haciendo de que Israel tiene derecho a defenderse. Empezamos un nuevo programa de Iskra Radio y lo hacemos hablando con los compañeros que han estado en Palestina para conocer un poco su experiencia personal. Bueno, la primera pregunta que quiero lanzar al aire es ¿qué os motivó a ir a Palestina? Bueno, pues en un principio la participación en estas brigadas que eran organizadas desde la UJC, así como desde el movimiento de solidaridad brigadista, era conocer la situación concreta en un contexto de especial interés político y con un conflicto marcado como puede ser Palestina. Además, otra motivación era que hay que recordar un poco, empinando a nuestro pasado. Aquí en España tenemos un especial compromiso con lo internacional. No hay que olvidar el papel que tuvieron durante la guerra civil las brigadas internacionales con más de 10.000 combatientes extranjeros. Entonces, un poco por compromiso histórico, siempre hay que... Si debemos ser internacionalistas, conociendo este pasado nuestro aún en mayor medida. Y en un principio, cuando planteamos en ir allí, no estaba la situación como ha estado en estos últimos meses. Esperábamos vivir un momento histórico por el proceso de unidad que le estaba ahí dando dentro de las distintas fuerzas políticas palestinas, y al final acabamos yendo por otro momento también complicado, histórico, pero más en el plan negativo, como ha sido el genocidio de Israel sobre Gaza. Bueno, sabemos que los medios de comunicación, los grandes mass media aquí en España, difaman sobre la situación y mienten sobre el conflicto. Así que, bueno, ¿qué visteis allí en Palestina que no se corresponda con lo que nos cuentan aquí en España en los medios de comunicación? Bueno, algo que aquí en España los grandes medios de comunicación no muestran es como en Cisjordania pues también había muertes a diario en las distintas protestas que había, sobre todo los viernes. Y es algo que aquí no se mostraba, que mostraban únicamente lo más llamativo de Gaza, y además pues presentándolo eso como un conflicto, como una guerra entre dos bandos, que yo creo que es la gran falacia que se suele lanzar desde los grandes medios de comunicación por respecto al conflicto, al tema, a la masacre de Israel sobre los palestinos, que como sabemos tiene una historia bastante larga. También a mí lo que me sorprendió, bueno, y también deberíamos conocer, es el hecho de que Israel y que Palestina tenga las milicias. Palestina no tiene un ejército como podía tener España o puede tener Israel. Tiene una policía armada que hace las veces de secuazo de perro, entre comillas, en muchos casos de Israel, como pudimos ver otro día. Por ejemplo, vi en unas manifestaciones en Belén de que estaba reprimiendo la propia policía palestina, y eso es una de las cosas que no cuentan, que por ejemplo que se considere a ciertas milicias como organizaciones terroristas, o siendo que no está bien como lo hacen, pero es una manera de defenderse. No sé cómo. Creo que además es importante que ahora que habéis estado vosotros allí en ese tiempo, se ha arrestado a cientos y cientos de personas palestinas en Cisjordania, y se ha asesinado a decenas de ellas. Y es importante decirlo porque, claro, se justifica todo lo que se supone que pasa en Palestina por los cohetes de Gaza. Sin embargo, en Cisjordania no hay esos cohetes, y sin embargo se da esa situación. Y esto es importante de cara a desmentir las afirmaciones, ¿no?, de que Israel se está defendiendo, porque en el caso de Cisjordania no hay una resistencia palestina activa. Teóricamente. Teóricamente, aunque durante esta
Al final de la operación militar de ahora sí que ha habido alguna operación de la resistencia palestina en Cisjordania, pero normalmente no hay una resistencia en estado de actividad y no hay un lanzamiento de cohetes, y sin embargo en Cisjordania, haya operación militar o no, hay detenidos, hay destrucción de hogares y hay asesinatos. No, sí, por ejemplo, estuvimos en Hebrón, en casa de un chico de la juventud del Partido Popular Palestino, y cuando empezó la ofensiva contra Gaza se supone que era porque habían matado a 3 chicos israelíes que se suponía que los había matado gente palestina de Cisjordania, pero no se descubrió en esa semana que estuvimos, se descubrió que no habían sido los propios palestinos. Y nos contó que entraron en Hebrón en 8.000 casas para buscar a los 3 chavales, y entraron a su casa y a él le metieron una paliza que por poco lo matan. Sí, y sobre el tema que comentabas de las detenciones, sí han aumentado bastante, y hay que recordar la figura jurídica o como sea que usa Israel, que es la de las detenciones administrativas, que es una detención sin juicio, sin que te informen porque te han detenido, que es en teoría es de 6 meses, pero es continuamente ampliable. Además contaban que usan el ataque psicológico de comunicarte que te vuelven a renovar la condena justo el último día en el que en teoría se te acabaría. Y es una figura jurídica de detención que únicamente se ha usado por ejemplo en Guantánamo, es el mismo modelo, o se usó también en la Sudáfrica del apartheid. Nos contaron que hay gente que lleva 30 años renovándote todos cada 6 meses, te van renovando cada 6 meses la condena, y el líder histórico del PPP, creo que era, lleva 30 años en la cárcel. Luego también nos contaron, estuvimos con familiares, por ejemplo, de víctimas o de presos, familiares de presos, y nos contaban que los mueven prácticamente todas las semanas, o depende a cuáles, por ejemplo, los mueven prácticamente todas las semanas. Estuvimos en Nablus, en un mercado, nos encontramos con un hombre que vendía fruta, y tenía la foto de su hijo que estaba retenido desde la primera intifada, en el 2002 o 2000. La segunda. Y tenía puestas en el puesto, en portafolios, que tenía 4 o 5, hojas con unos números. Y eran las veces que le habían cambiado de prisión en 10 años. Y tenía igual 6 portafolios completos con más de 25 cambios. Con traslados. El ataque psicológico que sufren las familias es brutal. No, por ejemplo, estuvimos también en Nablus con el padre también de otro preso, y nos contó que para ir a ver a su hijo lo ve cada 2 semanas en una cárcel que está en el Sinaí, en la parte más sur de lo que sería Palestina, que es territorio de Israel, y le hacen pasar le cuesta 24 horas ir un día para verlo, 45 minutos, y tiene que pasar, no sé si eran 2 checkpoints o 3, les registran, los retienen, claro, todas horas que quieran, porque pueden retenerlos cualquier hora que sea, todas horas que sean en los checkpoints. Y dice que el hombre tenía problemas de pierna, iba con la muleta por tener que ir allí, que su hijo solo veía la luz del sol esos 45 minutos cada 2 semanas, porque estaban presos bajo tierra. Y claro, lo que te cuentan allí, que no es lo que te están contando aquí, nos tratan como si fueran perros. Claro, precisamente me gustaría que nos comentarais un poco cómo han sido las experiencias con las familias con las que habéis tratado, las familias palestinas. Sí, algo que poca gente tampoco, que desde aquí, desde España, se tiene una visión de la población inmigrante como muy negativa, pero algo que llama la atención es la solidaridad y la hospitalidad del pueblo palestino y del pueblo árabe en general, como te acogen, te ofrecen todo, eso es muy llamativo. A mí me sorprendió en
hablando también con unos chavales que serían de nuestra edad, de 20, 21 años, y que nos contaban que 2 semanas antes o una semana antes había muerto un compañero suyo y estaban estaban tranquilos, estaban normales, como si no hubiera pasado nada, y les pregunté que por qué, cómo podían estar así, y me dijeron que estaban acostumbrados a ver muertos prácticamente siempre. Y que acostumbrarte a morir, o sea, a ver muertos, psicológicamente te tiene que volver loco. Bueno, ¿qué se siente viviendo lo que es el día a día de Palestina? ¿Qué sientes cuando estás ahí viviendo constantemente en el territorio palestino? Pues yo siempre cuento eso, que al principio cuando llegamos a Tel Aviv, ya ese mismo día nos desplazamos hasta Ramallah en autobús y ya pasamos por la carretera hasta Jerusalén, y ya te encuentras con alambres de espina a los lados, ya pasamos por un puesto de vigilancia, ves a los lados las torres militares, luego llegas al propio Jerusalén y ves a una gran mayoría de población judía ortodoxa que van todos iguales, no van de negro. Luego ves también nada más ahí llegar mogollón de militares, de gente que podría ser desde nuestra misma edad, armados, y entonces ya te das cuenta de que es una población enfermiza, es un estado que para nada es lo que te presentan como la única democracia de la zona. También es muy importante el tema de los checkpoints, porque por ejemplo en Ramallah mucha gente va a la universidad cruzando el checkpoint que hay en Ramallah para entrar en Jerusalén. O sea, Ramallah y Jerusalén están a 1 kilómetro o 2 y son como 2 mundos diferentes, la parte de Jerusalén, la israelí. Y los checkpoints te pueden retener todas las horas que quieran. Por ejemplo, los 2 compañeros de la brigada fueron a recogernos el día que llegábamos a Jerusalén, porque llegábamos un día después que ellos, y lo estuvieron 40 minutos esperando, que es poco, pero con esos 40 minutos te meten en un checkpoint que es como todo rodeado de verjas, y llegas a unos puestos, que hay 8 o 10 puestos, con escáneres, con puertas giratorias, y ese día estaban abiertos, por ejemplo, abrían la 2 y la 10, y a los 10 minutos abrían la 8, o sea, cerraban la 2 y la 10 y abrían la 8 y la 6. A otros 10 minutos, la 4 y la 1, así, todo el rato, agotando. Y lo que cuentan también, y que vieron ellos, que es lo más impresionante, que entre las puertas giratorias a la hora de entrar, tú podías entrar de 3 en 3. Y pasaban en 3 y se quedó una mujer 20 minutos en lo que es la puerta, dentro de lo que sería la puerta giratoria. 20 minutos es poco, pero lo que te pueden tener ahí no sabe nadie. Nosotros, por ejemplo, el día que fuimos era viernes y tuvimos suerte porque había observadores de derechos humanos, y ese día, que es cuando menos gente transita eso, el checkpoint, había 4 o 5 puertas abiertas. Y por eso estuvimos poco. Pero nos contaron que haya llegado a morir gente en los checkpoints, ha llegado gente a dar a luz en los checkpoints. Por ejemplo, en época de exámenes, para minar la cabeza de la gente, de los estudiantes, les cierran los checkpoints. Le dicen, no puedes pasar. Tengo examen, no puedes pasar. Eso también lo hacen mucho. Es agotar a la población todo el rato, con sistemas que dices que se supone que es la democracia de Occidente, de Oriente Medio, pero vamos. Bueno, lo que hace una fuerza ocupante, ¿no? Exacto. Joder, la marrana. Exactamente. Resumiendo, ¿no? De todas maneras, todos los que hemos vivido la experiencia tenemos que pensar que nosotros, al fin y al cabo, somos extranjeros, sí, y no somos sometidos a la humillación que están sometidos ellos, los palestinos. O sea, a nosotros lo que nos parece una atrocidad, que lo es, por supuesto, y hay que multiplicarlo por 100 y por 1000, y eso es lo que le pasa a un palestino, ¿no? De ahí lo que hablabas tú. El hombre con el hombre que estuvimos nosotros tenía 30 y pico años, y estando a 2-3 kilómetros de Jerusalén, que está Ramallah, que son 2 ciudades que lo único que lo corta es el muro. No estaba desde los 3 años. Estando a 2 kilómetros de
de Jerusalén, era del comité central del Partido Popular Palestino y no le dejan entrar. Y los checkpoints, desde luego, tienen el componente de humillación, que lo tienen y muy, muy importante, pero tienen el componente económico también. Eso son personas, claro, estamos hablando de cuando pasan personas, ¿qué es lo que pasa por ejemplo, ahí pasa mercancía? donde decís que habéis estado, en Belén, pues ahí donde la puerta del muro, el checkpoint, la gente para ir a trabajar, si tiene que ir a trabajar a las 9 de la mañana, por poner una hora, a las 5 de la mañana tiene que estar haciendo fila en el checkpoint para que con un poquito de suerte ese día pueda cruzar. Sí, nosotros cuando fuimos a salir de Ramallah, estábamos en un pueblo al lado de Ramallah durmiendo, y el día para coger el avión, por si acaso no estaba cerrado el checkpoint, salimos a las 8 de la mañana y el vuelo lo teníamos a las 3 para llegar, y que por suerte no nos pasó nada, en teoría. Claro, pero nos y puede eso haber pasado. con la ventaja que tenéis vosotros, que lleváis un pasaporte. Claro. Pero imaginarte planificar cualquier tipo de actividad económica en esas condiciones. Totalmente imposible. O sea, si tú vendes lechugas... O pasar un camión de pollos, o sea, de una pollo, camionetica de pollos. No pasa. Entonces, ¿no? Claro, el que te los tiene que comprar directamente, pues ya no te los encarga, porque no... Con lo cual, lo que ocurre en realidad con el sistema de checkpoints es mantener totalmente subyugada la economía palestina para hacerla dependiente de la ayuda externa. La ayuda externa, que está controlada, además la entrada de esa ayuda está controlada por Israel, y lo que hace es depender de unos gobiernos que además son cómplices de Israel. O sea, si tú no tienes una economía propia, pero supuestamente los donantes internacionales dicen, no, nosotros estamos comprometidos con el futuro Estado palestino y os vamos a ayudar a lo que sea, y hacemos una conferencia de donantes cada 2x3 para darte tantos millones para que pagues tus sueldos y tal, pero esos gobiernos, como se ha demostrado en esta operación militar que ha habido este verano, la posición oficial de la Unión Europea era decir que para que Israel deje de bombardear, lo que tenemos que hacer es desarmar a todas las facciones de la resistencia de Palestina. O sea, dijo que todos los terroristas de Gaza se desarmen. Esos son los que te dan la ayuda internacional, de los que, o sea, volviendo a los checkpoints, no dejo que desarrolles tu economía, dependes de unos donantes internacionales que además son cómplices de Israel. O sea que los checkpoints tienen el componente de humillación y es catastrófico, es desgarrador, pero no nos olvidemos que tienen ese componente económico, que lo que hacen es mantener continuamente subyugada a la población palestina. ¿Tuvisteis algún tipo de actividad política allí en Palestina? Sí, tuvimos una serie de reuniones, principalmente en Ramallah, ¿no?, la capital administrativa, y pues con distintas fuerzas políticas, desde el propio Partido Popular Palestino, que era un poco con el que íbamos más de seguido, y luego con organizaciones sindicales y también con organizaciones de lucha por los derechos humanos o por los derechos de los presos políticos, como puede ser Adamer, que nos explicaron un poco pues el tema de las detenciones administrativas, de las torturas en las cárceles de Israel, que es algo también bastante común, o incluso de la tortura, que está reconocida así internacionalmente, como es alimentar a todos aquellos presos que se encuentran en huelga de hambre, la alimentación forzosa, que es algo, hay un número bastante elevado, y Israel ha llegado a usar eso, la alimentación forzosa, incluso en un caso que nos contaron bastante ahí reciente cuando llegamos, provocando la muerte de uno de los presos por introducirle mal el tubo con el que le alimentaban. Y eso, y luego pues lo comentaremos si acaso más en la parte de Israel, pero también tuvimos entrevistas con fuerzas políticas de
de Israel, por lo que también mucha gente te puede ahí decir, sobre todo aquí en España, quien no esté enterado un poco del tema, pues que solo fuiste a Palestina y viste la versión tal, pero nos entrevistamos también con gente de Israel que precisamente se mostraba en contra de lo que su país estaba haciendo. Bueno, vamos a pasar ahora a una entrevista a Manu Pineda, compañero que estuvo en Palestina hace pocos meses y que vivió de cerca, sin ir más lejos, el bombardeo de un hospital en Gaza. Comenzamos la entrevista con Manu Pineda, activista por los derechos humanos y militante del PC de Málaga, que siguió la operación de Israel en Gaza desde el principio. Cuéntanos un poco, pues, desde el comienzo de tu experiencia. ¿Cómo lo fuiste llevando? ¿En qué les ayudabas? ¿Qué es lo que viste? Hola, buenas tardes. Yo soy miembro de una asociación que trabaja en la Franja de Gaza desde 2011. Trabajamos como cubanos, por decirlo de algún modo, con los campesinos y los pescadores, que son agredidos a diario. No solo cuando hay una masacre como esta. Nosotros lo que hacemos es interponernos entre los soldados que disparan contra los campesinos y darles protección física con nuestros cuerpos. Yo en concreto en la segunda operación que vivo en Gaza, viví también la de noviembre del 2012 y ahora he vivido esta. Aquella fue terrible y esta ha sido mucho peor, como exponencialmente peor, vamos. Entonces, en esta, han sido 2.200 víctimas, casi 2.200 muertos, 11.000 heridos, hospitales destruidos, colegios de la ONU, en fin. Nosotros hemos hecho, en este caso, de escudo humano también, en primer lugar en un hospital que fue amenazado con ser bombardeado, y de hecho fue bombardeado con nosotros dentro, y con 17 enfermos, 16 de ellos en coma. Luego estuvimos con la ambulancia, también protegiéndola porque estaban bombardeando ambulancias y han bombardeado 45 ambulancias y matado a un montón de personas sanitarias y de heridos que eran niños. ¿Cómo viven ahí las familias palestinas su día a día? O sea, ¿cómo es vivir bajo esas condiciones? Eso no es vivir, o sea, es meterte en tu casa con todos tus niños, todos en un mismo cuarto, esperando que no te caigan las bombas y que si te caen pues que lleven a todos juntos por delante y que no queden chiquillos desamparados ni huérfanos por ahí sin que tengan nadie que los cuide. Entonces eso es lo que se estaba viviendo en la Franja de Gaza y lo que desgraciadamente de algún modo se sigue viviendo a pesar del fuego. O sea, la agresión sobre la Franja de Gaza no se limita al periodo de esta masacre que le dan el nombre y que matan de forma más intensa. La agresión sobre la Franja de Gaza es permanente desde hace 60 años y especialmente desde el año 2006, que además de estas agresiones se suma un bloqueo criminal. Sí, la familia allí viven en un drama pensando que en cualquier momento pueden matar a su hijo de una bomba, de un tiro de tanque, de un tiro de un barco, en fin, es que eso es a diario. Y luego, por ejemplo, cuentan con qué tipo de servicios cuentan en cuanto a sanidad, educación y la calidad de los hay niños por aquí hace mucho ruido, disculpa. El sistema sanitario allí es muy precario. Hay hospitales, hay principalmente 2 hospitales más o menos grandes y luego hay varios hospitales pequeños. Creo que en total hay como unos 17 hospitales. El problema es que no tienen capacidad para nada complicado, o sea, digamos que tienen para primeros auxilios y poco más. No tienen, debido al bloqueo que sufre la Franja de Gaza desde 2006, pues no tienen ni materiales quirúrgicos sofisticados, ni medicamentos, ni tienen prácticamente nada. Cualquier operación que se salga de lo más básico hay que trasladarla fuera.
y a eso también afecta el bloqueo, pues porque ni Israel ni Egipto desde hace un año y algo están permitiendo el traslado fuera de los heridos y los enfermos. Esto ha supuesto que desde 2006 para acá, solo entre la gente que tenía que haber salido a recibir tratamiento y no lo ha recibido, van más de 2.000 muertos. Has hablado del bloqueo, puedes ahora explayarte un poco más sobre el bloqueo, y también te iba a preguntar en general cuáles son las formas que tiene Israel para oprimir a la población de Palestina. Bueno, el bloqueo es un castigo colectivo que se le pone a la Franja de Gaza por tener un gobierno que no es que le gusta a Israel ni a Occidente. En el 2006 hubieron elecciones impuestas desde la comunidad internacional para legitimar a su interlocutor allí, que era la autoridad palestina, y resulta que el pueblo palestino, pues de forma mayoritaria, votó otra opción. Votó a Hamas, que era un movimiento islamista, y eso no gustó a Israel ni gustó a Occidente. En base a eso se promovió una guerra civil interna dentro de los palestinos, y además Hamas, o sea, la Franja de Gaza, que es lo que quedó del gobierno de Hamas, pues está sometido desde entonces a este criminal bloqueo. Este bloqueo impide la entrada de prácticamente nada. O sea, todo entra con cuentagotas. No entra carburante, material de construcción, medicina, alimentos. O sea, no es que no entren, no entra suficiente, ni siquiera lo necesario. O sea, tú ir a la Franja de Gaza, entrar a un supermercado y encontrar un montón de chocolatinas. Bueno, que hay aquí tantas chocolatinas. Pero luego resulta que cosas muy más básicas que una chocolatina pues no entran. Digamos, hay cierta entrada de cosas al objeto de limpiar la cara de Israel y de todos sus socios, pero lo más básico no entra. O sea, por ejemplo, material de construcción, imagínate ahora mismo que hay más de medio millón de personas, más de medio millón de ciudadanos de Gaza, que es más de la cuarta población de la Franja de Gaza, que ha perdido sus casas, y no entra material de construcción para que se puedan reconstruir. El carburante solo sirve para que la gente le eche gasolina a su coche y se pueda mover. Estamos hablando de una franja que tenía solo una central eléctrica, que ha sido destruida en esta última operación, después de 4 intentos. O sea, que no es un accidente, la han bombardeado 4 veces hasta que la han dejado inútil. Esa central ya no da electricidad. Bueno, esa central funcionaba con carburante, pero ya se la han cargado. Ahora mismo solo tiene electricidad en su vivienda, en su edificio, en su casa, en lo que sea, quien tenga un generador. Pero para que funcione el generador hace falta carburante. Bueno, pues carburante no entra. Esto afecta también a los hospitales. Los hospitales no tienen carburante para que los quirófanos puedan estar funcionando 24 horas al día. Las máquinas de la incubadora, las máquinas de diálisis, en fin, todo lo que necesita, pues está trabajando todo el día. En Gaza no es posible porque no hay electricidad, no hay suministro eléctrico. El tema de los medicamentos, bueno, pues allí hay niños que se mueren porque no tienen un antibiótico para combatir una pequeña infección. Eso es el bloqueo. El bloqueo, si hablamos así en abstracto, pues parece que no es nada, pero el bloqueo supone muchas más muertes que las bombas. Muy interesante el tema del bloqueo, porque es algo que no se suele tampoco mediatizar cuando hablamos. Bueno, y perdona, y ese bloqueo se veía parcialmente atenuado pues porque habían unos túneles que unían Gaza con Egipto y que por ahí entraba prácticamente de todo, no en las cantidades necesarias, pero sí entraban cosas, ¿no? O sea, sobre todo entraba carburante y material de construcción. Pero desde el golpe de Estado de Egipto del verano pasado, pues esos túneles se destruyeron. Ahora mismo Gaza vive quizás el peor momento en su historia. ¿Y cómo ves el futuro? Pregunta casi obligada. Ahora que después de esta última operación, que ha sido una de las más devastadoras de las últimas que ha habido, ¿cómo ves el futuro de la población palestina, del pueblo palestino? No es una de las más, es la más sangrienta, la más destructiva que ha habido en la Franja de Gaza en su historia. El futuro lo veo negro si no hay un cambio sustancial en las relaciones internacionales. O
sea, Israel se puede permitir todo eso porque cuenta con el consentimiento, la aprobación, la aquiescencia de la comunidad internacional, el silencio cómplice, las relaciones comerciales, políticas, militares. La única manera de que Israel deje de cometer este terrorismo contra el pueblo palestino y que acabe con una ocupación que dura ya 66 años es que la comunidad internacional lo aísle y lo ponga en el lugar que le corresponde a la historia, que es al lado de otros regímenes criminales como el régimen nazi o el régimen del apartheid sudafricano, ¿no? O sea, nosotros, el llamamiento que hacemos a la gente es a presionar a su gobierno, nosotros en nuestro caso al gobierno Rajoy, a los gobiernos autonómicos, que algunos gobiernos autonómicos tienen relaciones muy estrechas con Israel, como el gobierno catalán y el gobierno extremeño, por ejemplo, y hay intentos también en el gobierno andaluz de hacer algo así. Entonces hacemos llamamiento a presionar a nuestro gobierno a que acaben con esa complicidad con esta entidad terrorista. Y hacemos un llamado a que dejen de tener las manos llenas de sangre. Cualquier gobierno que mantenga relaciones de este tipo con Israel tiene las manos llenas de la sangre de los niños palestinos, que están siendo bombardeados con bombas que le envían las democracias occidentales. Vale, Manuel. Pues, ¿quieres añadir algo más? Porque acabamos ya la entrevista. Pues nada, poca cosa más, o sea, dejar claro que creo que quizás no sea necesario, pues porque la mayoría de la gente lo entiende, pero que nosotros hablamos contra el sionismo y no contra el judaísmo. Son muchos los judíos que están en este mismo bando que estamos nosotros luchando contra Israel, lo mismo que son muchos los no judíos, como el señor Rajoy, como el señor Mas, el señor Aznar, Zapatero, Felipe González y tantos que sin ser judíos pues apoyan a esta entidad criminal. Y deciros que quien practica el terrorismo en Palestina no es la resistencia palestina, que es legítima y que trabaja, que hace lo que debe hacer, que es defender a su pueblo, a su tierra, sino que quien practica el terrorismo en Palestina es Israel, lanzando bombas contra los palestinos indefensos que no tienen dónde esconderse, ni a dónde refugiarse, ni a dónde escapar. Entonces, que no nos creamos el discurso oficial de que estos son operaciones contra terroristas y tal. Te voy a dar un dato nada más para terminar. Sí, dime. Según la ONU, el 86% de los 2.140 y tantos muertos palestinos, el 86% son civiles. Israelíes en esta operación han muerto 70. De esos 70, 64 eran militares que habían ido allí a matar a palestinos. O sea, hay quien practica el terrorismo y quien se defiende. Vale, Manuel, pues muy bien, ha quedado muy claro todo. Espero que esto ayude a concienciar más sobre el problema desde nuestra medida, lo que podamos hacer posible, y muchas gracias por todo. Muchas gracias a ti por darme la oportunidad de explicar estas cosas y quedo a tu disposición siempre que quieras. Los medios de comunicación son aparatos de construcción ideológica. Si la burguesía tiene los suyos, ¿por qué no íbamos a tener los nuestros? Síguenos en Twitter en @ovejarrojainfo para estar al tanto de las novedades en nuestro canal de YouTube y nuestro periódico online. La Oveja Roja, por un periodismo de clase, esta vez de la nuestra. Para hablar de socialismo, estudia Lenin. La revolución no es juego para burgueses. Es necesario conocer a fondo la realidad del pueblo palestino, pero también es importante saber algo sobre el Estado de Israel. La primera pregunta que me gustaría lanzar al aire sobre Israel es, bueno, ¿qué tipo de Estado es, políticamente hablando, democracia, en cuanto a derechos humanos, etcétera? Bueno, pues es un Estado de apartheid, en todos los sentidos. El Estado israelí, o sea, está gobernado por la extrema derecha en coalición con los que están a la derecha de la extrema derecha. Y además históricamente. Y su sistema político es el del apartheid. O sea, toda la legislación palestina, o sea, israelí, está basada en la segregación, vamos a decir, étnica o racial o como queráis llamarlo. Israel es un país de 6 millones de habitantes, con 1 millón de habitantes que son palestinos que no consiguieron echar en 1948 y se quedaron a vivir allí. Entonces, hay un sistema legal establecido directamente para dar una serie de derechos políticos a los ciudadanos israelíes que son considerados
judíos, sin explicar muy bien qué es eso de un judío, porque no es ni una raza, ni siquiera es una religión. Ellos consideran judíos a una parte de la población, y esta otra parte de la población, el 10%, que son árabes y son ciudadanos de tercera categoría. Son de tercera categoría porque dentro de lo que ellos consideran judíos hay primera y segunda categoría. Está el judío de origen askenazi, que es el judío europeo, que es ciudadano de pleno derecho. Si solo consideráramos esa parte de la población, diríamos, es una democracia liberal, sin decir que esto sea una maravilla, pero al estilo europeo, pero hay más de un 10% de la población que es considerada de segunda y de tercera categoría. Hasta tal punto de, por ejemplo, leyes de lo que llaman leyes de reunificación familiar. Tú eres, por ejemplo, un ciudadano palestino pero israelí, y te casas con una persona que vive en los territorios palestinos ocupados, y si quieres convivir con esa persona con la que te has casado, tienes que marcharte del país para es la reunificación familiar. Dice, vale, tú cásate con quien quieras, pero en el país ya no te quedas. Eso es por poner un ejemplo, pero todo el sistema, por ejemplo, educativo de becas está basado en si tú has servido en el ejército. Obviamente los ciudadanos palestinos que viven dentro de Israel no sirven en el ejército, y eso ya los segrega totalmente en posibilidades de acceso a trabajos, a educación universitaria y tal. Por lo tanto, Israel lo que es un estado de apartheid. Sí, yo lo que comentaba antes, que simplemente por estar por allí, la primera impresión que te transmite es de un estado pues totalmente enfermizo. Y luego también, por eso, analizando un poco su historia y su propia creación, hay que tener en cuenta de que surgió pues mayoritariamente pues con migraciones de gentes de judíos de distintas zonas del mundo, por lo que en teoría no tienen ninguna base común más allá de lo que puede ser esa religión. Y en base a eso hay que entender un poco hay también el uso de la guerra y de un enemigo común como esa herramienta de crear una cohesión nacional frente al miedo, ¿no? De más allá de nuestras fronteras está casi el demonio, y tenemos que controlar, es un poco eso. Y luego también, por aclarar un poco, antes he comentado que allí en Israel nos entrevistamos con fuerzas de izquierdas que mantenían una postura un poco contraria, que realmente son fuerzas minoritarias. Era concretamente el MAKI, el Partido Comunista de allí de Israel, y que mantienen la solución de los dos estados, es decir, partiendo de la base ya de su historia, de que han colonizado una tierra que no les correspondía. De todas formas, vosotros que venís de ahí, y me imagino que viendo sobre el terreno cómo está ocupada Palestina, en el caso de Cisjordania, que habéis estado y habéis visto cómo son los ¿cómo se llaman? Los Bantustans. Es el nombre sudafricano del gueto. De los guetos, eso es imposible. Vosotros sabéis perfectamente que de Jerusalén a Belén no se puede ir. Sabéis que de Ramallah a Jerusalén no se puede ir. Es imposible, sí. ¿Qué es lo que hay? Entonces, ¿qué tipo de Estado puede haber ahí, ¿no? Entonces, el que las fuerzas de izquierda israelíes, que son ocupantes, ojo, o sea, que son ocupantes, me da exactamente lo mismo, que es lo mismo que cuando hablamos, por ejemplo, me da lo mismo que hablemos de fuerzas anarquistas, de fuerzas comunistas, de las fuerzas que sean. Es decir, la primera pregunta que le hace un palestino es, vale, entonces, ¿por qué estás en mi casa? Tú explícame por qué estás en mi casa, porque yo tengo que estar fuera y tú estás en mi casa, en la casa que me has quitado, ¿no? ¿Por qué te has metido en mi cuarto de baño, ¿no? ¿O por qué me has construido? O sea, entonces es una... vamos a ver, desde cierto punto de vista, pues entender, bueno, no hay remedio, no sé qué, no sé cuántos, que pues son nuevas generaciones, que ya están ahí asentados, pero la realidad es una. Y es que son ocupantes. Sí.
Serán comunistas ocupantes, anarquistas ocupantes, lo que sea, pero ocupantes, siempre. Y uno no puede ponerse un segundo apellido cuando lleva uno un primer apellido tan feo, tan feo. Sí, es lo que decía yo. Ellos optan por la solución de los dos estados, pero claro, partiendo de la base ya de su papel como ocupantes. A mí me gustaría decir, marcando una cosa que ha dicho Manuel, en lo de las 3 clases de personas, también el que hay represión y racismo dentro de los judíos mismos. Hombre, porque claro. con los judíos etíopes, por ejemplo, que Es un caso muy típico, ¿no? es el más típico. O, negro es negro. Sí, negro. Y se acabó. Sí, el caso de las donaciones de sangre, ¿no? Con los etíopes. No sé en cuál de las guerras de Israel hubo una campaña nacional de donación de sangre para los heridos, los soldados y tal, y a los etíopes que se definen a sí mismos como judíos y tal, que donaron sangre, luego fue un escándalo porque se descubrió que toda la sangre que habían donado los etíopes la habían tirado por las alcantarillas. Bueno, antes de llegar al ciudadano árabe, al ciudadano palestino, existen varios grados, ¿no? Dentro de la escala que estábamos hablando antes, ¿no? A mí lo que ha contado Manuel del matrimonio, es que recuerda, a mí yo esa pregunta también la hice allí, porque me recordó tanto a los nazis que no era otra cosa, porque que tú por casarte con un palestino, o sea, el palestino aún así no vaya a conseguir nacionalidad israelí. Bueno, pero es que esa es la esencia misma de Israel. Sea, Israel lo que quiere es limpiar desde el mar hasta el río. Sí, porque es lo de la bandera, lo que representa la bandera de Israel. Desde el mar hasta el río, limpiarla de ciudadanos palestinos. Bueno, ciudadanos, de palestinos. De palestinos. Palestinos que no son ciudadanos. No, porque... Exacto. Claro, por ciudadanos suponen unos derechos reconocidos que obviamente no es el caso. Pero claro, el proyecto, por eso cuando se habla de negociaciones de paz, esto es una farsa. O sea, el proyecto israelí está muy claro desde antes de que existiera Israel. Queremos aquí una tierra en la que va a ser solo para lo que ellos consideran judíos. Eso es el sionismo. Entonces, si no han podido eliminar todavía a todos los palestinos dentro de no solo lo que ellos llaman ya Israel, sino de los territorios ocupados palestinos, su proyecto es crear una matriz administrativa tan sumamente racista que los acabe expulsando. O sea, lo que no maten lo quieren expulsar. Y eso es en sí la esencia de Israel. Por eso cuando hablamos de izquierda israelí, es una izquierda que se mueve dentro de esos parámetros. Que sí, que no tiene esa retórica de la extrema derecha de hay que matarlos a todos, hay que tal, que quieren ser antimilitaristas, pero dicen no, todo lo que hemos robado hasta ahora, o sea, más del 85% de lo que era Palestina, es nuestro. Y en ese 15%, que además no tiene continuidad territorial, o sea, que es un pueblo palestino rodeado por territorio que ellos ya llaman estatal, israelí, o sea, sin continuidad, en ese 15% sin continuidad, hay que cree en su Estado. Eso es el pacifismo israelí. Por eso hay que tener muchísimo cuidado cuando se habla, no, es que en Israel no todo el mundo es igual. Pues sí, no te digo... Cierto, será. No te digo que por supuesto que no haya también que se le mueva israelíes que sean antisionistas, que los hay, pero como una rareza. El ejemplo que nos ponían allí para decir que si... Al haber colonizado... A ver, ellos decían que... Ponían el ejemplo de Argelia, de la descolonización de Argelia. Argelia llevaba más de 200 años, antes de la Segunda Guerra Mundial, llevaba más de 200 años colonizado. Y decía la gente de Israel, hombre, ¿cómo nos vais a echar si llevamos desde el año 40 y tantos y llevamos aquí más de 60 años, llevamos desde la tercera ya llevamos 3 generaciones? Y dices, a ver, en Argelia se pudo hacer y más de 3 millones de colonos franceses tuvieron que volver a su casa. ¿Por qué no lo vas a poder hacer? Eso también lo que no... Otra cosa son las posibilidades reales. Sí. De cómo solucionas el asunto, que tiene muy difícil solución, entre otras cosas porque no existe ninguna voluntad de solución. Porque lo acaba de decir Manuel, existe un objetivo, ese objetivo no ha cambiado desde el primer momento, no ha cambiado en absoluto,
y entonces pues no hay más cera que la que arde. Lo que pasa es que, claro, justificar eso es completamente difícil. No quiere decir que llegas a tener cierta simpatía en algún momento por los ciudadanos israelíes que resulta que se manifiestan contra la guerra de Gaza, o a organizaciones contra el muro, o Mujeres por la Paz, todo lo que quieras, pero al fin y al cabo es desde una óptica del ocupante, y 60 años no es nada. No es nada, o sea, no pueden empezar a hacer comparaciones históricas y darle efectivamente lo que estabas diciendo tú, excusas de somos la segunda, la tercera generación, la cuarta generación, ahora que vamos a hacer, pues mira. Los de campamentos llevan desde la tercera a la cuarta. De hecho, hay muchos, tú sabrás ejemplos con nombres y apellidos de que realmente quien se ha opuesto realmente a eso ha renunciado a su nacionalidad, ha salido del país y ha roto su pasaporte. De hecho, lo significativo en esta ocasión es que han salido personas quemando su pasaporte israelí. Es decir, no queremos saber nada de esto ya. Y me voy. Bueno, es importante también saber diferenciar los términos. ¿Es el judaísmo el que invade Palestina o es el sionismo? Es el sionismo, 100%. O sea, lo primero es una cosa muy importante. Israel, desde antes de crearse, se ha querido erigir a sí mismo como el representante del judaísmo. Y eso, lo primero, ni siquiera es aceptado por todos los judíos y ni siquiera es verdad. O sea, ya no quiero entrar en las diferencias dentro del judaísmo y tal. Pero Israel, lo primero, solo es estandarte, o ni siquiera estandarte. Se ha fundado sobre una pequeña parte, por lo que hablábamos antes del racismo, incluso dentro de los que se consideran a sí mismos judíos, son racistas con otros judíos. Es un proyecto principalmente del antiguo judaísmo europeo, que no es aceptado ni siquiera cuando surge como proyecto político, no es aceptado por todos, pero que necesita el efecto propagandístico, especialmente utilizado tras la Segunda Guerra Mundial, de ser el único refugio posible para cualquier persona judía de cualquier parte del mundo, porque solo ahí podrá vivir en paz. Y eso es mentira. Y aunque estábamos ahora diciendo que mucho cuidado con la izquierda israelí, sí que es verdad que a lo largo de todo el mundo, si una de las muchas cosas que ha cambiado esta masacre que ha habido en Gaza ha sido que gran parte, no dentro de Israel, sino fuera, han dicho, oye, yo soy judío, pero soy totalmente antisionista, que esto es la diferencia con la izquierda israelí. La izquierda israelí es izquierda sionista, pero en el mundo lo que ha pasado es que muchas personas que se reconocen a sí mismas como judías, como religión, o como... Bueno, por judío se supone que es el que su madre es judía, se supone que va por línea materna. Dicen, lo que somos es antisionistas, el Estado de Israel es ilegítimo y que nada de lo que haga se haga en nuestro nombre. Por eso es muy importante diferenciar. Judío no tiene nada que ver con sionista. De hecho, la mayor parte de los sionistas del mundo no son judíos, sino que es principalmente evangélicos, cristianos. Es que es una cosa como muy incomprensible. O sea, el sionismo no es más que una forma de fascismo o comparable al fascismo, y entonces fijaros lo dificilísimo que es conceptualmente aceptar una izquierda fascista. Eso no se puede. O alguien no puede entender eso. Es que eso no se puede entender de ninguna de las maneras, ¿no? Sí, yo creo que la distinción, claro, es importante, porque muchas veces desde los propios sectores sionistas, pues por mostrar tu oposición hacia Israel, te tachan de antisemita y dices, no, yo no me opongo a vosotros por una cuestión racial, sino por el proyecto este político imperialista que estáis llevando a cabo, y por eso es importante la distinción.
Y sí, bueno, del tema de la izquierda ahí dentro de Israel, pues claro, es que es difícil, claro, ellos parten desde, como ya decía, desde esa base como potencia ocupadora, pero ellos sí que se declaran antisionistas, aunque es también complicado en base a su historia. Y también era otra cosa que nos chocaba, se declaraban muchos, no habían participado en el servicio militar, por distintos modos se habían mantenido al margen, pero no estaban a favor de la abolición del servicio militar como tal. Eso sí que que no era- estaban, que estaban o que no estaban. claro. A mí eso me sorprendió y yo se lo discutí con ellos porque ¿cómo vas a estar en contra de lo que está pasando y luego estás a favor del servicio militar? A mí hay algo que no me cuadraba. También hay que recordar que el 49% de la población israelí, tanto hombres y mujeres, ha estado en el ejército. El 49%. Se suele pensar que es más, pero lo que pasa es que cierta población que no llega a fin de mes o no tiene dinero para pagar su familia no va a esto. Pero aún así es el 49% de la población, que es una barbaridad. Ojo, por abajo y por arriba, ¿eh? Todos los servicios militares en todas partes del mundo se pueden comprar. Por riqueza. Sí, está bien, Ojo, está bien. todos se está pueden bien. comprar, ¿eh? Todos se pueden comprar. Más me creo que fuera eso. Y ten por seguro que serán más por Sí, arriba sí. los que pueden comprar el servicio militar, como los casos colombianos, etcétera, Sí, sí. etcétera. De paso aprovechamos para decir que son asesores de todos los ejércitos que están masacrando en todas las partes del mundo. Y los Mossos de israelíes. Escuadra también, que son los que han ido a aprender allí Entonces, tácticas de... va por arriba. Hay una antidisturbios, cosa sí. que has dicho tú del antisemitismo, que es una estupidez que viene de una absoluta ignorancia, ¿no? O Sí, sea, eso de y que es interesante porque hay montones de países europeos que tienen absolutamente condenados eso que ellos llaman legislación antisemita, ¿no? Y hay que aclarar, o sea, semita no es más que un origen lingüístico y un tronco lingüístico común. Igual de semita es el hebreo que es el árabe. Entonces, dejémonos de tonterías, porque esto del antisemitismo es una chuminada que ya está más que superada. Más que superada desde el punto de vista científico, desde el punto de vista lingüístico, digamos. Sí que es verdad que eso pasa en Francia y pasa en muchos sitios, o en Alemania no te quiero ni contar, cómo se condenan y cómo se reprimen actividades llamadas antisemitas, que pueden consistir en un momento dado en sacar una bandera palestina. En los países que sí que han sido antisemitas, que tienen una legislación para proteger a los fascistas de ahora. Antes protegían a los fascistas de entonces y ahora protegen a los fascistas de ahora. O sea, que tampoco ha cambiado el asunto tanto. Iskra recomienda. Pasamos ahora a la sección Iskra recomienda, en la que hablaremos con Javier Rollo. Bueno, ¿qué nos cuentas, Javier? Hola, buenas noches. Pues hoy quería recomendaros un libro, es una novela, se titula Una princesa en Berlín, de Arthur Sonsen, y que no trata mucho del tema que hablabais, pero habéis nombrado antes el fascismo y viene muy al hilo. Es una novela con una historia de amor detrás, pero que está ambientada en Berlín en 1922. Y lo que sí que analiza muy bien es las dos Alemanias que había, la Alemania de los Junkers, de la nobleza, de los ricos, que muchos eran judíos, y en la que se basa el auge del fascismo, y por otro lado la nobleza obrera, la clase obrera, que es reprimida y cómo es eliminada, ¿no?, por los fascistas, por los Freikorps, que son los movimientos previos al fascismo. Una novela cortita y muy recomendable para leer, fácil de leer. Ajá. Bueno, pues hasta aquí la sección que recomienda. Gracias, Javier, por tu recomendación. Viennent lourds
Les jambes ne suivent plus, voient ses frontières, l'horizon s'étale en continu. Hypocrisie, parle des droits de l'homme à la terrasse d'un yacht sous le soleil de midi. Quelle justice, c'est une purge quand ceux qui exécutent sont aussi avocats et juges. Blâme qui persiste sur cette terre qui t'a vu naître. Vivre est un acte terroriste, mais c'est plus fort que toi. Y a cette voix dans un coin de la tête du disque qui t'y résiste. Les balles sur toi n'ont qu'à se loger. Le renoncement est une mort si amère, plus dur à porter. Résister, c'est avant tout exister. Cette soif de liberté pour chaque soupir expiré. Cette fierté dans le plus grand des malheurs te pousse à relever la tête devant tes oppresseurs d'égal à égal. Au moins ils ont en face des êtres humains, non pas des chiens. Qu'ils ont en face des pères, des mères de famille au pied d'un mur. Des gosses ne rêvant que de conjuguer leur vie au futur. Ils croient éteindre la flamme d'une bougie, mais regardez nos cœurs, c'est un incendie. Ô combien monte le courage de ce peuple, refusant de s'agenouiller devant la troisième armée du monde. Parce que là-bas ils fêtent chaque jour le carnaval. Leur crime atroce se déguise en frappe chirurgicale. Malgré cela, quel exemple. Regardez leurs genoux fixés, regardez les vôtres comme ils tremblent. C'est vous qui massacrez à bout portant, vous qui aspergez toute une population phosphore blanc, vous qui démolissez leurs toits, leurs écoles, leur labeur. Et pourtant c'est vous qui vivez dans la peur, à fleur de peau. Car à chaque corps sans vous laisser, vous trouverez quelqu'un qui portera le drapeau. Pour chaque âme volée, vous trouverez 10 qui se lèveront, 10 qui se battront et 10 qui tomberont. Et pour ces 10 qui tomberont, vous trouverez 1000 qui se lèveront, 1000 sur le front, 1000 qui tomberont devant ma plainte de sang, noyés dans l'impunité, jusqu'à trouver en face, digne et fier, un peuple entier se dresser. Que ce jour soit le mien, que ce jour soit le tien, car aujourd'hui nous sommes tous des Palestiniens. À ce peuple qui nous donne chaque jour une leçon de dignité, un feu attisé, nous rappelant ce qu'il y a parfois de plus précieux en l'humanité. À tous ces militants armés d'ardeur, la pensée aux autres et la main sur leur cœur, qui se réveillent chaque jour en se disant que cet enfant de Gaza aurait pu être le leur. Vous savez, parfois des murmures quand ils se croisent peuvent entamer le mur d'un colisée. Qu'il soit franchi, Génération Palestine, Code Rouge, Amel Matlouti.
contamos ahora con una llamada a Daniel de la Brigada de Refuerzos contra Incendios Forestales de Daroca. Bueno, cuéntanos, ¿a qué situación os enfrentáis allí en Daroca? Hola, buenas. Pues mira, ahora mismo actualmente estamos teniendo un periodo de conflicto con la empresa. Te comento, estamos en una situación laboral bastante precaria, ya que no tenemos reconocida la categoría profesional como bomberos forestales. Nosotros desempeñamos, como tú has dicho antes, la Brigada de Refuerzos Forestales de Daroca. Somos un colectivo que en nuestra base, alrededor de unos 55 trabajadores, pero en toda España a nivel nacional somos 10 bases. Entonces nos dedicamos a dar apoyo en la extinción de incendios forestales a las comunidades autónomas cuando éstas las reclaman. Y ahora mismo pues eso, estamos con el tema de conseguir la categoría profesional, porque en la empresa pública Traxa, que es la que nos gestiona, estamos encasquetados en el convenio de construcción, que es básicamente a lo que se suele dedicar a nuestra empresa, construcción en el medio natural. También estamos luchando por la continuidad laboral, puesto que no trabajamos durante todo el año. La gran mayoría de trabajadores somos fijos discontinuos, a disposición del servicio, de la contratación que el Ministerio subroga a Traxa, y otra cantidad de trabajadores pues son o interinos o eventuales. Y bueno, ¿qué es lo que denunciáis allí en la brigada? Pues eso, básicamente lo que te he dicho antes, la dejadez que tiene la empresa por nosotros. Durante 23 años han sido 23 años continuos de precariedad, y lo que pedimos como colectivo, y no solo como colectivo de Brief, sino lo reclamamos también para todas las personas que trabajan en la prevención y extinción de incendios forestales, porque básicamente el sector forestal está más o menos parejo en todo el Estado. Todas las comunidades autónomas con sus operativos de incendios están en la misma situación de precariedad, de temporalidad y todo eso, y de contrataciones. Entonces, 3 puntos básicos que se podría decir que estamos pidiendo, como te he dicho antes, es la categoría profesional como bombero forestal. Luego también una cosa muy importante es la determinación de una segunda actividad y una reducción de coeficientes de cara a la jubilación, puesto que nuestro trabajo conlleva una gran carga física y esfuerzo, que al principio, cuando eres joven y empiezas, siempre tienes ese espíritu de la juventud, pero con el paso de los años vas madurando en tu puesto de trabajo y llega un momento en el que tu cuerpo pues llega a unas limitaciones. Y nosotros pasamos unas pruebas físicas todos los años. En el momento en que un trabajador no pasa esas pruebas físicas, no es contratado y te vas al paro, no tienes una continuidad. Por eso también estamos reclamando el tema de una segunda actividad que de alguna manera pues te dé una seguridad cuando llegas a una edad adulta y no puedas continuar. Y luego también pues condiciones salariales acordes a los riesgos y al servicio que se presta en el trabajo. ¿Y cómo combatís esta situación, Daniel? Pues mira, hemos empezado con encierros en las bases, en las 10 bases de la Brief. Todo esto se llevaba bastante tiempo hablando en las asambleas de cada base, en las asambleas de trabajadores, y parecía que nunca llegaba el momento de empezar en la lucha. Ahora se da la casualidad de que la empresa lleva un tiempo paralizando la negociación del convenio, a la cual aspiramos mejorar, y quiere conseguir la ultraactividad del mismo, y eso nos supondría a nosotros pues permanecer muchos más años en la situación en la que estamos. También se dio la casualidad de
de que en agosto pues a un compañero de Soria le suspendieron de empleo y sueldo por publicar unas fotografías en los incendios, y también a la Brief de Laza en Galicia estuvieron amenazados todos por el mismo hecho. Estos ya fueron los hechos que motivaron ya el empezar a movilizarnos ya más en serio y coordinadamente. Luego también decir que estuvimos en la 10K de bomberos de Zaragoza, dando a conocer el colectivo Brief en el mundo urbano, en este caso en Aragón, en Zaragoza, porque es un colectivo muy desconocido, y bueno, seguiremos con más movilizaciones que ya os iremos informando de todo ello. Bueno, Daniel, pues muchas gracias por habernos atendido, y hasta aquí la entrevista a la Brigada de Refuerzos contra Incendios Forestales. Muchas gracias a vosotros por darnos la oportunidad de expresarnos en vuestro espacio. Buenas noches. Venga, buenas noches. En Iskra Radio queremos saber tu opinión. Entra en www.iskra.tk y rellena nuestra encuesta para ayudarnos a hacer un programa mejor. Efemérides. Venceremos, venceremos, con Allende en septiembre a vencer. Venceremos, venceremos, la unidad popular al poder. 4 de septiembre de 1970. Salvador Allende gana las elecciones a la presidencia de Chile. Allende, médico y político socialista, nace en Santiago de Chile en 1908. Desde muy joven es un comprometido militante de la izquierda, llegando a ocupar el secretariado general del Partido Socialista. En 1970 se presenta a las elecciones por la Unidad Popular, un conglomerado de partidos de izquierdas constituidos al modelo de los Frentes Populares. Sus medidas en el poder pretendían construir el socialismo a la chilena, llevando a cabo importantes reformas como la nacionalización de la minería de cobre, que acabaría con la explotación de las empresas norteamericanas. Pero el capitalismo estaba al acecho, y Estados Unidos inició un bloqueo comercial a los productos chilenos con el fin de desestabilizar el gobierno y el proceso socialista. El gobierno creó las juntas de abastecimiento y precios para asegurar las necesidades básicas de las familias, pero la derecha reaccionaría organizando paros violentos que aumentaron la división de la sociedad. Tras las elecciones parlamentarias de 1973, la tensión crece y a finales del verano una crisis institucional sacude el gobierno. El golpe de Estado estaba cerca. Sin tener carne de mártir, no daré un paso atrás, y que lo sepan, dejaré la moneda cuando cumpla el mandato que el pueblo me diera. El 11 de septiembre de 1973, el ejército se echa a la calle. Se toma Valparaíso y Allende se refugia en La Moneda con sus valientes defensores, mal armados frente al ejército que sitia el palacio. A las 10:30 se abre fuego contra el palacio presidencial. Allende rechaza huir del país y aguantan el asedio por tierra y por aire de los generales golpistas. Pinochet, Ley, Merino y Mendoza se autoproclaman jefes de una junta de gobierno y mantienen al legítimo presidente en jaque. Allende morirá como presidente electo. El golpe de Estado, que contaba con el apoyo directo de la CIA, iniciará una dictadura de 17 años con miles de muertos y desaparecidos. Venceremos, con Allende en septiembre a vencer. Venceremos, venceremos, la unidad popular al poder. Para terminar, me gustaría que los dos brigadistas nos comentaran una frase y también que nos explicaran los dos compañeros del Foro de Palestina un poco en qué está ahora el foro trabajando. Bueno, la frase para los dos brigadistas: los pueblos que olvidan su historia están condenados a repetirla. ¿Qué podéis comentar de esta frase? Sí, pues un poco eso, que resulta paradójico la postura de Israel con una tradición
histórica de la población judía a la que se supone que representa, con una historia como como ha tenido, ¿no? de los campos de concentración y demás, la postura que ahora mantienen en Palestina, en los territorios ocupados y demás, que recuerda muchas veces a esa política de un poco de exterminio y de concentración. Por enlazarlo con una anécdota, cuando en la visita por Hebrón, la ciudad está compartimentada y hay una zona únicamente reservada para población judía en la propia ciudad. Y paseando por ahí encontrábamos en una vivienda palestina una pintada que ponía gas, en inglés, que ponía gas a los árabes. Demuestra un poco eso, las paradojas históricas que se producen con esta situación. A mí me gustaría decir lo que nos contaron allí, nos contaron en Aulus, un hombre que nos invitó a tomar té, que lo conocimos en la calle, que lo dicen y yo me lo creo, que no se van a rendir y que no se pueden rendir, sobre todo que no se pueden rendir y que van a luchar, que van a morir en sus casas, si hace falta. A mí es lo que más me gustaría decir. Y bueno, Manuel y Nati, ¿en qué está trabajando ahora el Foro de Palestina Libre? Bueno, pues el trabajo de solidaridad política que hacemos desde aquí es ahora no solo es una labor de concienciar, que también, sino lo que hacemos es una labor de apoyo a la resistencia palestina. ¿Cuáles son nuestras armas desde aquí? Pues es la campaña de boicot, desinversiones y sanciones al Estado de Israel, que es una campaña lanzada desde la sociedad palestina en el año 2005 y que consiste en el aspecto económico, no consumir ningún tipo de producto que venga que haya sido producido en Israel, no solo los de los asentamientos, sino de todo el Estado israelí, porque es un boicot a ese Estado. Otro componente importante es el boicot cultural. Aquí les gusta mucho venir a los artistas israelíes a dar sus giras, como estamos hablando de Noah, estamos hablando de Mayumana. Por supuesto, no ir a sus actuaciones y boicotearlas, pero también a los artistas españoles que van allí a actuar, como son Sabina y Serrat, por ejemplo, o Ojos de Brujo. No ir a sus actuaciones. Y luego está el boicot académico, que es que la Universidad de Zaragoza está colaborando con el Estado de Israel. Hay que denunciar esta colaboración y tratar de boicotear todos los proyectos de investigación que tienen conjuntos. Y para conseguir información sobre esta campaña, pues se puede entrar en la web del foro, en foropalestina.org, donde iremos colgando las acciones que hacemos y los materiales de difusión sobre esta campaña. Comunicados de boicot cultural, lista de productos, etcétera, etcétera. Vale, pues eso es todo. Decir que el foro también, para terminar, que está abierto. El foro lo forman organizaciones y personas, y entonces de aquí hacemos un llamamiento, nos reunimos cuando podemos, pero nos ponemos de acuerdo. Entonces se pueden dirigir vía mail que está en la página foropalestina@gmail.com si se quiere colaborar y trabajar, y allá vamos. Bueno, pues despedimos ahora a nuestros invitados, aunque Iskra continúa con una entrevista más. Despedimos a Nati del Foro de Palestina Libre, a Carlos García, brigadista, al igual que David Cabrejas, y a Manuel también del Foro de Palestina Libre. Muchas gracias por haber estado con nosotros en este programa. A vosotros. Muchas gracias. Eran años de ilusión y banderas de morado, los versos de los sin voz, gritos de Lorca y Machado
obuses que roban el sueño. En esas noches silbaron, la tierra se parte en dos y el mundo mira a otro lado. Guernica llora, sangra el corazón, la libertad es pecado. Brigada Lincoln pide munición, pero no habla castellano. Y gritan no pasarán, con acento americano. Y gritan no pasarán, con acento americano. De Alberti, conciencias despierta. Primera línea del frente, Carmela, no vuelvas. El Ebro huele a derrota, pero no cuelgues tus botas. Mañana vendrá a buscarte, suenen las trompetas. Cacicadas y corruptelas. Bueno, hablamos ahora con Víctor del avispero del Real Zaragoza para hablar un poco sobre la situación del Real Zaragoza y todas precisamente las corruptelas que ha habido en el club. Bueno, bienvenido, Víctor. Hola, buenas noches. Bueno, la primera pregunta es obvia. ¿Hay corrupción en el Real Zaragoza? Pues lo primero que me gustaría decir es que es evidente que hay la corrupción que se da en el sistema capitalista que afecta a cualquier empresa, porque no olvidemos que es una empresa, no es, aunque sea un club deportivo, pues no es ninguna ONG, y partiendo de ahí siempre he pensado que había una corrupción en el Zaragoza, porque ya desde la época de la Recopa con Solán Sijo, que es de donde más o menos empiezo a acordarme, el Zaragoza se caracterizaba por ser un club vendedor de estrellas, y pese a eso la deuda seguía aumentando. Según él era debido a la falta de apoyo institucional, y no sé la verdad en qué quedaría todo eso, pero sí que es verdad que luego con el siguiente dueño, Agapito Iglesias, que por cierto es imputado en el caso Plaza y Codesport, con sus famosos fichajes a comisión y demás, sí que se daba una situación ya más palpable de corrupción a todas luces. También hay que citar a la directiva que teníamos en ese momento con Mandrés y con directores deportivos como Posner, que también en pugnas por esas comisiones que se llevaban por los fichajes un plus, pues fue despedido. O también de los trapicheos que se llevaban con un oscuro fondo de inversión propiedad de Jorge Méndez, que es un empresario portugués muy conocido, que es representante de Cristiano Ronaldo y otros cracks, con el caso de Roberto, que estuvo aquí, luego se fue al Benfica, volvió, y pues este verano, con la situación que se dio, que pasó el club por la propiedad de Mariano Casasnovas, eventualmente durante unos meses, que también pues este señor fue condenado en firme en 2009 a 2 años de prisión y una multa de más de 1 millón de euros por haber defraudado Hacienda con sus empresas y demás. Y seguido a esto, toda la deuda que mantenía el Zaragoza ha ido aumentando. De hecho, el viernes pasado era el límite de la negociación con Hacienda para pagar esta deuda, que son unos 18 millones de euros más unos 3 de intereses, en total más de 20 millones de euros que se le deben, que ya son 6 veces lo que se ha aplazado, y se ha vuelto a intentar aplazar, con lo que es evidente que corrupción hay, aunque bueno, a los nuevos dueños vamos a darles un voto de confianza porque no han tenido tiempo de demostrar si hay corrupción o no, aunque por quienes son sí que se podría decir que igual no son corruptos, pero sí que son multimillonarios, y que ya se sabe, ¿no? Nadie se hace rico trabajando honestamente, o sea que
si no son corruptos o lo han sido en algún momento, son hijos o nietos de corruptos y de ladrones. Y bueno, ¿qué os parece a los compañeros de Avispero que haya un pleno del ayuntamiento para darle más subvención al Real Zaragoza? No es la primera vez que se trata el tema de ayudar al Real Zaragoza en el ayuntamiento. Por poner un ejemplo, el campo de fútbol, la Romareda, es propiedad del ayuntamiento y tenía un acuerdo con el club por el cual se le cedía su uso a cambio de 44.000 euros anuales y se encargaba al Zaragoza del mantenimiento. Este acuerdo era de los 80 o así y expiró en 2003 y desde entonces se ha estado impagando, o sea que el ayuntamiento ha dejado de recibir casi medio millón de euros y ahora lo que están proponiendo es darle 1 millón de euros, que no sabemos a dónde va a parar, al Zaragoza. Y recientemente también la Diputación Provincial de Zaragoza le ha dado otro 1 millón. Y esto, por un lado, nos parece bien que se le intente ayudar al Zaragoza en la situación que está, pero no con un apoyo económico que no sabemos para qué es, y para pagar la deuda, o sea, creemos que se podría apoyar, pero de otra manera, que hay que apoyar porque pues el Zaragoza también hay que decir lo que representa de alguna manera a la ciudad y demás, pero podrían hacer, pues yo que sé, un convenio de colaboración con los equipos de fútbol base que tiene, por cierto, el Zaragoza, un convenio de colaboración, y pues que se fueran los jugadores más representativos del equipo a dar clinics y charlas, y también en colegios o institutos, fomentando, como digo, el deporte base, como hace, por ejemplo, el CAI, y que ese dinero pues tiene otras prioridades, por supuesto, en las que gastarse. O sea que nos parece mal tal y como se ha hecho, pero una ayuda habría que dar. ¿Y qué utilidad ha tenido realmente el Zaragoza para las últimas directivas? Pues la anterior de Solans, hijo, pues sacar dinero, creemos, con las ventas de jugadores, porque ya cuando llegó a la presidencia, en el 96, vendió casi todo el equipo de la Recopa y después, pues como he dicho antes, el Zaragoza se caracterizaba por ser un club de formación y de vender jugadores importantes, como, o sea, comprar barato y vender caro, como casos que recordaremos como Morientes, Milosevic, Villa, Cani y demás. Y luego ya pues apareció Agapito, que pues creía que con sus empresas de construcción iba a hacer el nuevo estadio esa Cartajada, lo que pues por unos motivos o por otros no se construyó al final, que eso fue en la primera etapa, digamos, de Agapito, cuando sí que hizo pues al principio un proyecto, digamos, de alguna manera ilusionante. Se llegó a la UEFA y demás, aunque luego al año siguiente se descendió, y a partir de ahí pues ha tenido la utilidad para Agapito de jugar pues como si juegas al PC fútbol en el ordenador más que en la realidad, ¿no? Con un grupo histórico, hacer y deshacer a su antojo y pues eso, como he dicho antes, también fichar jugadores con comisión, con jugadores casi desconocidos, haciendo pues periódicas revoluciones en el equipo en los mercados de invierno ya a última hora, y eso, y codearse pues con los equipos de fútbol y con los presidentes y demás, y jugar un poco a eso, a ser presidente de un equipo histórico. Y bueno, ¿por qué los grupos políticos influyen o han influido en la designación de las directivas del Real Zaragoza? Por ejemplo, Agapito por el PSOE o los nuevos dueños por el Partido Popular. En el caso de Agapito vino avalado por Eduardo Andrés, que fue consejero de Economía y demás de las Cortes y fue presidente del Zaragoza hasta 2009. O sea que la relación es evidente. Y luego también tiene relación, pues por citar algunos casos también de corrupción que ha habido dentro del PSOE con Carlos Esco, que era el apoderado, el hombre de confianza de Marcelino Iglesias, con Ricardo García Becerril, porque el tiempo los ha juntado en el banquillo de acusados por diversos, el caso Plaza y demás, o sea que sí que tenían influencia entre ellos y es evidente, vamos. Luego con los nuevos dueños pues es un poco aventurarse porque tampoco está clara la cosa, pero sí que es evidente que sí que manda en la DGA son el PP y el PAR. Pues ahí tenemos por ejemplo a Cuartero en la directiva del Zaragoza, que se presentó para la alcaldía de Zaragoza, creo, por el PAR hace unos años, y los nuevos propietarios que vengan avalados por ese poder que hay en el gobierno de Aragón es evidente, aunque también pues vienen avalados por su enorme capital, del que alardean cuando dicen que tienen la capacidad para comprar Zaragoza 100 veces, juntando todo su capital. Entonces, como capitalistas que son, no sé, supongo que tendrán algún tipo de relación la gente que tiene la propiedad del Heraldo y
más propiedades inmobiliarias y demás con los gobiernos, y como ya sabemos todo esto va un poco relacionado siempre en las esferas del poder, aunque una relación directa tampoco es que se haya demostrado que la haya, pero de manera velada supongo que la habrá. Bueno, Víctor, pues muchas gracias por haber estado con nosotros y por haber compartido el punto de vista del avispero con Iskra. Pues nada, gracias a vosotros y buenas noches. Enhorabuena por vuestro programa. Noticiario y documental de la redacción.org. Prepárate para dejar de ser manipulado. Por un lado, 2.136 palestinos muertos, de los cuales 500 han sido niños. Por otro, Israel con 69 muertos, de los cuales 64 han sido soldados y 5 civiles. Desde el lado palestino, cohetes manufacturados. Desde Israel, bombas antipersona lanzadas desde drones, armas experimentales y prohibidas por convenios internacionales. Pese a la claridad de las cifras y los hechos, los medios de comunicación siguen vendiendo la masacre como una guerra entre iguales. Desde un principio, se culpa a los palestinos del conflicto. El Mundo titulaba: "La tensión se desató tras el asesinato de 3 jóvenes israelíes", dejando claro quién había comenzado. Difícil de olvidar también la portada de La Razón, en la que criminalizaba a los palestinos llamándolos verdugos de su pueblo. 4 niños palestinos habían muerto tras un ataque israelí, pero para La Razón la culpa es de Palestina. Pero no es lo único. Pascual Serrano, en sus perlas informativas de estos últimos meses, señalaba la portada de La Razón del 2 de julio, en la que, no contentos con tomar ellos partido, hablaban por todos los españoles y titulaban: "España con Israel". 2 días después, un periodista del País titulaba desde Gaza: "Hamás amplía el alcance de sus cohetes hasta el norte de Israel", avisando de la peligrosidad de los ataques palestinos, ataques que solo llevaban 2 heridos. Pero durante los 50 días que duró la masacre, no todos los periodistas se posicionaron del lado de Israel. La corresponsal de Televisión Española, Yolanda Álvarez, contó la verdad sobre lo que estaba ocurriendo en la Franja de Gaza, y en los informativos pudimos escuchar noticias como esta. Éxodo masivo en el Shajahia, el barrio más poblado de la ciudad de Gaza. En sus caras, dolor y terror. Huyen familias enteras. Desde anoche el ejército israelí bombardea sin cesar esta zona, cada vez con más fuerza. Más de 50 palestinos han muerto en solo unas horas en el este de la capital. Así ha quedado una ambulancia. Este paisaje es difícil de describir, tanta destrucción. Cadáveres por todas partes, sangre, olor a quemado. Tenemos que abandonarlo rápido además porque acaba pronto esta pequeña ventana humanitaria para que las ambulancias puedan llegar a sacar de aquí a tantos muertos. El resultado: la periodista fue retirada de Gaza y enviada a Jerusalén tras presiones de Israel. Y es que no contar la versión de los poderosos sale caro. Visítanos en laredaccion.org para descubrir más manipulaciones de los medios de comunicación. Por un periodismo libre y crítico. laredaccion.org. Pasamos ahora a la sección de la conversación tonta. ¿Qué opinas sobre la guerra entre Israel y Palestina? ¿Guerra? No te dejes engañar por los medios. No es una guerra, es una operación de genocidio ejercida por uno de los ejércitos más potentes del mundo, con apoyo diplomático y militar, venta de armas de Estados Unidos y Europa contra un pueblo desarmado. Desarmado no, que bombardean las ciudades israelíes con los cohetes. De los cuales no llega ninguno, porque el escudo instalado por Israel tiene más que de sobra capacidad para parar todos los ataques palestinos. Y aún así, hasta en la Carta de los Derechos Humanos cabe la posibilidad de la legítima defensa. Y aun con todo, ahí están los datos: miles de palestinos muertos, niños incluidos, que son tomados por objetivos militares, bombardeos por tierra y aire en infraestructuras básicas como hospitales, depuradoras de agua, colegios, hasta en edificios de la ONU. Imagina por un momento que Venezuela o Cuba hubieran bombardeado un edificio de la ONU. Habría intervenido la OTAN al día siguiente. Pero son los dos igual de malos. Si los palestinos dejaran de atacar, otro gallo cantaría.
Un pueblo encerrado en unas fronteras que no son las de los tratados internacionales, asediado, con bloqueo económico, sometido a continuos abusos policiales, incursiones militares continuas, expulsiones completamente injustas de su territorio para continuar con el avance de los asentamientos sionistas en territorio palestino. Yo no sé qué quieres que te diga, pero yo en su lugar también resistiría por todos los medios posibles. Ya no por sobrevivir como individuos, sino para sobrevivir como pueblo. Un pueblo que se está viendo sometido a un genocidio sistemático mientras los supuestos países democráticos miran hacia otro lado. Y todo ello por el subyugamiento al imperialismo norteamericano. Pues hasta aquí el programa de hoy. Damos las gracias a los invitados que nos han acompañado y a ti por haber estado escuchando. Esto ha sido el programa número 87 de Iskra Radio, hablando sobre Palestina. Muchas gracias y hasta la próxima. Si tienes algún problema en tu centro de estudios o en tu trabajo, Iskra Radio te ayuda. Escríbenos un correo a iskraradio@juventudes.org para que nuestro equipo te ayude en tu conflicto. Iskra Radio con la juventud combativa. El derecho de vivir, poeta Ho Chi Minh, que golpea de Vietnam a toda la humanidad. Ningún cañón borrará el surco de tu arrozal. El derecho de vivir en paz. Indochina es el lugar más allá del ancho mar, donde revienta la flor con genocidio y napalm. La luna es una explosión que funde todo el clamor. El derecho de vivir en paz. Nuestra canción es fuego de puro amor, es palomo, palomar, olivo de olivar, es el canto universal. Cadena quiera triunfar, el derecho de vivir